Buenas tardes con todos. Somos el grupo 5 de Twitch y el día de hoy presentaremos nuestro trabajo final de nuestro proyecto de ciencia de datos. Los integrantes son Castañeda Salmón, Alexandra Isabel, Espinosa González, Diego Alonso y el que les habla, Enostrosa Velázquez, Jesús Santiago. Siguiente. Presentación de la empresa. Twitch es actualmente la plataforma de streaming más grande y conocida en todo el mundo. Consiste en la presentación de transmisiones de diversos temas, tales como música, partidas de videojuegos, opiniones de temas polémicos, estilo de vida, deporte, entre otros. Dentro de esta plataforma, las empresas pueden interactuar entre sí y lograr encontrar un espacio de entretenimiento junto a personas con las que comparten los mismos intereses. Siguiente, por favor. Problemática. Se evidencia la falta de participación de los streamers en el mercado global en comparación con los creadores de contenido de otras plataformas, como por ejemplo YouTube, para la atracción de la inversión en publicidad de parte de las marcas que requieran de promoción para sus productos y o servicios con el trabajo y la publicidad de un streamer. Siguiente, por favor. El cliente. Nuestro cliente será una empresa que tenga una marca de un producto o servicio a su cargo y necesita contratar a un streamer que contribuya con el crecimiento de su marca por medio de la publicidad y promoción en su canal de streaming. Siguiente, por favor. Planteamos que nuestro objetivo general del proyecto sea determinar qué streamers de Twitch concentran un mayor atractivo con los usuarios para que las marcas inviertan en esto. Así también decidimos un enfoque analítico de diagnóstico para la investigación de este proyecto, porque las variables se analizarán para responder las preguntas sobre la identificación de factores que influyen en el comportamiento del consumidor y del creador de contenido. De este modo, se espera identificar las relaciones entre las variables y analizar cómo es que se genera la conexión entre el streamer y el usuario. Esto será realizado con el objetivo de orientar la inversión en publicidad y marketing de parte de una marca hacia un canal de streaming. Los requisitos de datos serán: se usará dataset obtenido de Kaggle del año 2020, se estará haciendo uso de data a nivel mundial y nuestra base de datos cuenta con 500 de estos. Siguiente. En relación a la elección de variables, el equipo de ciencia de datos seleccionó las siguientes variables, puesto que son imprescindibles para el proyecto de investigación. Estas son watch time, stream time, followers, first category, screen time, average viewers, views gained, mature. Siguiente. Con respecto al análisis estadístico, se realizó un análisis univariado en el cual primero medimos la tendencia central de las variables para encontrar el centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Para ello se calculó la media, mediana y moda de watch time, stream time, peak viewers, entre otros. Luego se mide la dispersión con las mismas variables para ver si por esta se mueve mucho, poco o más o menos que la otra. Para ello se debe establecer los rangos por medio de los valores máximos y mínimos, y de ahí calcular la varianza de desviación estándar y el coeficiente de variación. Por último, están las medidas de formas en las que por medio de las variables nos muestra si una distribución de frecuencias tiene características especiales como simetría, asimetría o nivel de concentración de datos. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a las preguntas y hallazgos. En la primera pregunta, que es ¿qué canales de streamers tienen mayor nivel de consumo visual por parte de los usuarios? Se halló que los canales que son más vistos son Extra Life y SLCSGO. A su vez, el que más tiempo visualiza su contenido por parte de los usuarios es Team Tatman y Yasu. No obstante, los canales ESL, CSGO y Rubio son los que representan resultados más constantes en cuestión del consumo visual, ya que están dentro de los top 10 de streamers con mayor tiempo tanto de transmisión como de visualización y vistas obtenidas. Siguiente, por favor. En la pregunta 2, que es ¿en qué tipo de contenido se concentra el promedio de espectadores?, se utilizaron las variables mature y average viewers, y se tuvo como hallazgo que hay más streamers que transmiten contenido apto para todo tipo de público. En el top encontrado se evidencia que la mayoría pertenece a este grupo. Sin embargo, el streamer LOL Tyler 1 posee restricciones en cuanto a espectadores de su contenido. Luego está la pregunta 3, que es ¿cuál es la correlación con el tiempo de stream y los seguidores? Aquí se utilizaron las variables followers y stream time,
y se halló que no existe una correlación significativa entre el tiempo de transmisión de cada streamer y los seguidores que estos tienen. Esto quiere decir que si el streamer transmite un tiempo largo o corto, no es muy relevante para su ganancia de seguidores. Siguiente. Con respecto a la cuarta pregunta, la cual es ¿qué categorías generan mayor atracción por parte de los espectadores? Se utilizaron las variables de First Category y Average Viewers. Además, las categorías que generan mayor atracción por parte de los espectadores son los juegos de Destiny 2, FIFA 20, Rocket League, World of Warcraft, Just Chatting, Fortnite, Minecraft y Valorant. De la misma manera, la conexión con los 10 streamers que son fundamentales para la elección de invertir en ellos, las categorías que se conectan con el hallazgo de la pregunta en cuestión será Just Chatting y Minecraft. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la pregunta 5, que es ¿cuál es la correlación entre los seguidores y el promedio de espectadores? Aquí se utilizaron las variables followers y average viewers y se obtuvo la respuesta que presenta una fuerte correlación positiva entre el promedio de espectadores, que son todos los que pueden visualizar una transmisión, y los seguidores. Esto indica que gran parte de los espectadores llegan a suscribirse al canal del streamer. Luego tenemos la estrategia de implementación. Esta será aplicada por el área de relaciones públicas y se utilizará una plataforma web donde se muestren cuáles son los streamers que serían más beneficiosos en términos de contratos para publicitar un producto en sus canales. Aquí las empresas podrán añadir los streamers por los cuales se encuentren interesados o seleccionar uno que ya esté en el modelo. Luego de su selección, podrán visualizar en qué posición se encuentra el streamer y de acuerdo a sus indicadores, qué tanto podrá contribuir con la publicidad para una determinada marca. Esta selección se hará en base a la verificación de quienes cuentan con los indicadores más elevados. Las variables que decidimos usar para hacer esta selección fueron watch time, followers y views gained. Ahora pasaremos con la presentación del modelo. Luego de la selección y el análisis de las variables Watch Time, Followers y Views Gained, se realizó el presente dashboard mediante la herramienta de SAP Lumira. Asimismo, podemos apreciar en el primer gráfico los 10 primeros streamers, los cuales destacan las tres variables antes mencionadas. Estos son Team Datainman, Rubius, The Graph, Alan Soka, SLSSGO, Ibai, Pokimane, Auronplay, Nick Merz y Lord Tyler One. Con la ayuda de un control de entrada, el cliente podrá seleccionar, comparar y evaluar los streamers que éste desee. Por ejemplo, si el cliente selecciona el streamer Rubius, The Graph y The Team Datainman, este podrá comparar tanto la variable de watch time, views gain y de followers de estos tres streamers con sus respectivos montos. De la misma forma, podemos apreciar en la nube de etiquetas los streamers antes mencionados, pero de una forma más atractiva. Finalmente, el streamer más rentable a elección del cliente será el streamer americano Team Datainment. Además, hemos incluido tres tablas según la variable por el nombre del streamer y a su vez podemos interactuar con esta. Por ejemplo, con respecto a la primera tabla, las cuales son los streamers filtrados por la variable de followers, podemos ver que los tres primeros streamers son Rubius, Pokimane y Team Datainment. En la segunda tabla podemos ver los streamers en relación con views gained, que vendrían, y los tres primeros streamers serían SLSCGO, Rubius y Ibai. Y por último, en la última tabla, podemos ver la variable de tiempo de visualización por streamer, los cuales los tres primeros serían Team Datainment, Rubius y Dagref. Finalmente, en este apartado podemos observar el porcentaje de dichos streamers y se concluye que el 80% de ellos transmiten videojuegos y el 20% transmite la categoría de Just Chatting, en donde el streamer se dedica a hablar con sus espectadores o realizar algún tipo de actividad. Finalmente, nuestra pregunta fue, ¿qué streamers de Twitch concentran una mayor atracción de los usuarios para que las marcas inviertan en este? Y la respuesta a dicha pregunta será Team Datainment, Rubius, The Graph, Alan Soka, SLSCGO, Ibai, Pokimane, Auronplay, Nick Merckx y LOL Tyler One. Y damos por finalizada nuestra búsqueda. En relación a las nuevas preguntas, en base al estudio y análisis del equipo de ciencia de datos en el presente proyecto de investigación, han aparecido nuevas preguntas en relación a los hallazgos finales del proyecto. En primer lugar está, ¿qué variable de la base de datos es la que genera que se incrementen los followers de cada streamer?
La solución a dicha pregunta nos ayudará a evaluar o buscar más variables en nuevas bases de datos que sean de importancia y estén positivamente relacionadas de forma directa con el incremento de followers por streamer. La segunda es, ¿existe algún patrón común entre los 10 principales streamers que contribuyan con las ganancias de vistas? La evaluación de esta pregunta servirá para analizar a los demás streamers en base a estas coincidencias y ver quiénes son los que también podrían ser tomadas para ser contratados por alguna empresa con fines de publicidad. Y la tercera es, ¿cuánto tiempo de trayectoria debe tener un streamer como mínimo para llegar a formar parte del top seleccionado? Esa pregunta ayudará a facilitar la evaluación de los streamers ideales para la inversión, ya que permitirá que solo nos enfoquemos en aquellos streamers que posean un tiempo determinado en la plataforma. Siguiente, por favor. Ahora, las decisiones a tomar. Como equipo hemos establecido no considerar solo los streamers cuyo contenido sea apto para todo tipo de público. Esto es debido a que los streamers que poseen un público segmentado también pueden encontrarse dentro de los que generan gran atracción con el público. También está tener en cuenta los streamers que poseen importantes cantidades de espectadores, ya que esta variable se encuentra positivamente relacionada con los seguidores que estos obtengan en su canal. También está ser indiferente al tiempo de transmisión que tenga cada streamer, puesto que esto no determina el incremento o disminución de seguidores que la persona puede lograr. Y por último está en relación a la data obtenida de la página Kaggle sobre los 500 streamers más famosos de Twitch. Consideramos que será de suma importancia adquirir una nueva base de datos en relación a variables importantes como publicidad o patrocinadores de los streamers, con el propósito de determinar cuáles son relevantes para la inversión en los mismos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.